Vale, ya estamos grabando. Entonces, lo que os quería comentar es que en esta diapositiva principalmente tenemos los bioelementos que los dividíamos en primarios sobre los que se constituye la materia orgánica y los bioelementos secundarios. Más abundantes estos cinco, los oligoelementos, pero el hecho de que sean secundarios o oligoelementos en pequeñas cantidades, oligo poco, no quiere decir que sean indispensables, ¿no? O sea, no quiere decir que sean no me sale la palabra, que no sean necesarios, ¿no? Entonces, bueno, simplemente esto no hace falta que os lo aprendáis porque si os dais cuenta, a poco que penséis un poco y razonéis, sabéis sacar las cosas. Sabéis que el yodo, las personas que no toman sal, pues pueden tener problemas de tiroides, el hierro, pues sobre todo para la hemoglobina, el calcio para los esqueletos. Os dicen, hay que tomar calcio para los huesos en los niños hasta los 20 años. Pues esta historia, ¿no? El fósforo, os ponéis a pensar las biomoléculas, ¿no? Casi todas las biomoléculas que conocéis tienen fósforo. Vale, pues esto simplemente como recordatorio y lo quitamos. No sé si en el chat decís algo, a ver. No, vale, ok. Pasamos a esto que es pregunta de Pau y merece un especial recuerdo, ¿no? Tenemos las propiedades del agua y las funciones. Están separadas en función, o sea, están relacionadas. Hablando de la propiedad del agua, de la elevada fuerza de cohesión que tienen sus moléculas. Entonces, tenemos que saber por qué. Ya sabéis que la respuesta siempre es por los enlaces de hidrógeno. Eh, ¿Esto qué promueve? Bueno, pues promueve, por ejemplo, que se forme también una elevada tensión superficial y una fuerza de adhesión. Quizás las tres primeras son consecuencia una de la otra, ¿vale? Si posees la propiedad de elevada fuerza de cohesión, por tanto, están todas las moléculas unidas por los puentes de hidrógeno y por tanto, en esa pequeña película que podemos observar en los lagos, un mosquito de unas dimensiones oportunas podría andar sobre él, ¿no? Debido a esa fuerza que se genera de cohesión entre las moléculas y que se opone, vamos, que es lo que pone aquí de opone resistencia para romperse, ¿no? Es esa superficie que se intenta mantener. Después tiene un elevado calor específico y de vaporización, porque necesitamos de mucha energía para poder romper lo que es la fuerza del enlace entre ambas moléculas de agua, entre una molécula de agua, otra de otra y otra. ¿Vale? Después, la densidad es más alta en estado líquido que en estado sólido. Esto permite que haya vida debajo de los océanos. Estas preguntas solo suelen preguntar normalmente tres. Pero bueno, porque os las sepáis todas no pasa nada. Es algo que se estudia fácilmente y que recordáis muy fácil. Elevada capacidad disolvente. Bueno, ya sabéis lo de lo que es, por ejemplo, también el bajo grado de ionización y relacionado con esto que yo os decía es la solvatación, ¿vale? Que es que, por ejemplo, separamos las cargas iónicas, eso, lo separamos en función de carga iónica. Por ejemplo, en la Cl, pues los NAS positivos por un lado, los cloros negativos por otro. Tenía imágenes por aquí, pero creo que están en los apuntes, ¿vale? Entonces, bueno, os lo he ido relacionado, por ejemplo, en este último con las funciones, pero principalmente ahora que ya hemos visto las propiedades, porque cuidado con las preguntas estas del agua. No es lo mismo funciones que propiedades. Sí que es verdad que las podéis mezclar, como he hecho yo en esta última, pero en cuanto a funciones puede ser más da volumen a las células, la turgencia en las plantas, cuando hablamos de una plasmólisis, de que está turgente la célula vegetal, plasmólisis que se rompe, constituye el esqueleto hidrostático de los invertebrados, que sabéis que está formado por agua, y tiene una función mecánica porque, por ejemplo, en las articulaciones, como en las rodillas, tenemos las bolsas de líquido sinovial que ejercen esa función amortiguadora mecánica. Después la capilaridad. No sé dónde tengo yo aquí del laboratorio unos tubos. Bueno, la capilaridad, debido a la fuerza de cohesión que tienen entre las moléculas y sobre todo de esa capacidad de cohesión, pero de adhesión, podemos permitir que ascienda el líquido hacia arriba. De ahí, por ejemplo, que ascienda por capilaridad, que es el fenómeno del que estamos hablando, cuando introducimos una hoja, un folio en papel en un charco, pues sube, o claro, si lo dejamos tumbado, evidentemente, claro que se impregna de agua, pero que sube, o por ejemplo un capilar de sangre, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a donar sangre, nos pinchan el dedo, ponen un tubito de cristal y asciende sola la sangre, ¿vale? Ese tipo de cuestiones. Es termoaislante, lo que hemos dicho, como aquí veis, está relacionada una con la otra. Es refrigerador porque mediante el sudor, por ejemplo, podemos eliminar ese calor en forma de sudor, ¿no? Y el transporte de sustancias, que ya lo sabéis, que es el medio donde se producen las reacciones bioquímicas.
Y por mi parte no tengo nada más que decir del agua. Y en el chat tampoco veo nada, o sea que doy por hecho que el agua está entendido, ¿vale? Entonces, en este primer tema, que es agua y sales, simplemente, claro, ahora yo no veo el chat, ¿vale? Entonces, si alguien tiene que decir algo, que abra el micro o al menos que haga un ruido o algo, y entonces yo echo un vistazo. Bien, esto me lo voy a saltar porque ya lo dimos en las clases y bueno, realmente que sepáis que existen estos tipos de enlace en cuanto a bioelementos y agua. Ya sabéis que luego tenemos enlaces disulfuro, bla, 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 en proteínas, tal, pero bueno, esos son concretos que veremos en proteínas. Esto lo tenéis que saber de química, entonces tampoco me quiero entretener porque es un repaso, ¿no? Pero bueno, cualquier duda ya sabéis. Bien, esto ya lo hemos explicado, esto también. Coincido en que, bueno, sería importante que sepamos los tipos de agua que hay, por si acaso se da la casualidad de que entre en una pregunta. Este año el examen, bueno, al menos en Castilla y León, en mi comunidad, veo que es bastante sencillo y asequible, dado que si os estudiáis medio libro podéis sacar un 10. Pero bueno, yo esto no soy partidario, o sea, como profesor no lo debería decir, pero me parece por una parte injusto y por otra no, porque claro, habrá gente que no haya dado realmente, por ejemplo, micro, que es lo último que se da, o inmunología. Pues bueno, ¿no? Hay que adaptarse todos a la situación. Entonces, los tipos de agua, pues que os lo sepáis, el circulante, el que está pues, en cualquier medio, el intersticial entre las células, el intracelular dentro de la célula y el metabólico es el que se produce, por ejemplo, en el ciclo de Krebs o en cualquier reacción, ¿ves? Producción, la reacción de la glucosa, ¿vale? ¿Es importante que sepamos el comportamiento líquido del agua? Pues sí, es por lo que hemos definido las funciones de pues que tiene una menor densidad cuando se encuentra en estado sólido, es decir, en el hielo, la fuerza de cohesión que tienen sus moléculas, cómo se forman, cuando tenemos una pregunta de selectividad, cuando tenemos un oxígeno, o sea, un hidrógeno y se une a un átomo electronegativo, en este caso suele ser el oxígeno y por eso se realiza el puente de hidrógeno en el agua entre O y H, ¿vale? Esto, bueno, sabéis de química cómo se hace la estructura, la geometría molecular y todas estas cosas. Y bueno, pues aquí vemos lo que os decía, el hidrógeno y el elemento electronegativo. A ver. Ah, vale, pensé que habéis dicho. Bien, las funciones me las salto. Aquí está muy bien explicado en los apuntes por si queréis revisarlo, ¿vale? Y bueno, el bajo grado de ionización creo que no lo había explicado, pero básicamente es que, como os dice aquí, de 10 millones de moléculas de agua, solo una está ionizada. Entonces, esto nos da a explicar, cuando hacéis en química lo del pH, que por qué es de 10 elevado a la menos 7 la concentración de hidrogeniones y de iones hidroxilo, ¿vale? Entonces, bueno, claro, si nosotros añadimos, que es lo que pone aquí, cualquier tipo de ácido base va a cambiar en el momento, o sea, no va a haber nada que lo contrarreste, ¿vale? ¿Puedo hacer una Sí, pregunta? sí, sí, dime. En la parte del gráfico de los puentes de hidrógeno, por ejemplo, Este, había una de las preguntas en el test que dibuje y explique. No sé si puedes dar esa respuesta o a eh, qué hacía referencia esa pregunta. me dices del test de los que os pongo en Edmodo. Sí, Bueno, nos podemos meter si quieres, no hay ningún problema. creo que era el del 2017 la primera pregunta. Vale, pues no te preocupes que nos metemos en un momento. El de Castilla y León. Ah, en el examen dices. Sí, sí. Vale, pues un segundo. Lo único en el de Castilla y León, pero en el COVID o en otro. No sé, es el último que te sale cuando entras por la aplicación esta de Modo. Vale, un segundín. A ver. Vale. De todas formas, ya sabéis que yo en el Edmodo me suelo equivocar al poner los test porque a veces os dan preguntas que no. Vale, Castilla y León, opción A, Julio, opción B, Julio. Ay, no sé cuál será. Bueno, entro en los dos. Ay, si quieres te la digo que le he hecho una foto y la tengo ahora. Aquí. Un segundo. Vale, creo que ya sé cuál es. Dibuje cómo se forman los enlaces por puente de hidrógeno. Sí, Vale, esa. pues mira, lo comparto. Espera, que es para que no se vea tampoco. A ver, un segundín. Vale, ya está. Volvemos a la llamada. Ti, 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 ti. Y también el punto B y C, por favor. Vale, sí, no te preocupes. Bien.
Dibuje cómo se forman los enlaces por puentes de hidrógeno entre dos moléculas de agua. Nada, simplemente habría que dibujar lo que es H2O. Se puede pintar aquí. O sea, el otro día lo hizo Natalia y... A ver. ¿Vale? No hace falta que pongáis lo del símbolo de las cargas y, bueno, todas esas historias, ¿no? Realmente un dibujo sencillo y explicativo, aunque no entiendo para qué lo mandan dibujar, sería esto. Es decir, entre un hidrógeno y un elemento electronegativo, un átomo electronegativo. Esto sería el dibujo, ¿vale? Y la respuesta ¿dónde está? ¿Por qué estas moléculas forman enlaces por puente de hidrógeno? Pues simplemente la definición es esa. Lo que os acabo de decir de los átomos electronegativos. De hecho, esta compañera, mirad lo que pone. Vale, es lo que os digo que no hace falta que pongáis las letras. Entre dos moléculas de agua, debido a que a pesar de ser nula la carga total de la molécula, esto no haría falta decirlo, el oxígeno de una molécula adquiere una densidad de carga parcialmente negativa, pudiéndose unir al hidrógeno de otra molécula de agua parcialmente positiva. ¿Vale? Es lo que os he contado. Y esta diferencia de cargas entre eso y que un átomo es electronegativo y el otro es el hidrógeno positivo hace que se produzca esa atracción, ¿vale? Sería la respuesta a la pregunta. Se puede plantear de varias maneras, aunque siempre es la misma respuesta. Respecto a la 4 y a la B, perdón, indique 4 propiedades del agua que se deben a su tendencia a formar enlaces de hidrógeno. Bueno, ya hemos visto bastantes, entre ellas la capilaridad, la adhesión, la elevada tensión superficial y a ver cuál nos dice, por ejemplo, aquí el disolvente universal, eh, el elevado calor específico y elevado calor de vaporización. ¿Por qué? Pues porque si nosotros tenemos que, o sea, el puente de hidrógeno es muy importante aquí precisamente porque hay que elevar mucho la temperatura para poder romper ese puente y de ahí que sea una característica de enlace por puente de hidrógeno. Entonces ya os he dicho, pues es unas 4 o 5. Y explica la diferencia entre ósmosis, difusión y diálisis. Bien, la difusión, empiezo por ella, es aquella regulación, ¿no? De lo que es la disolución. O sea, siempre en una disolución tenemos el soluto y el disolvente. Pues en la ósmosis lo que se produce, o sea, en la difusión lo que se produce es un movimiento del soluto, de modo... A ver, ¿dónde está? Un segundito. De modo que en la ósmosis nosotros podemos tener, perdón, voy con la ósmosis, nosotros podemos tener esto en difusión y entonces este pasaría aquí. Y entonces las concentraciones serían iguales, ¿vale? Esto sería la explicación de la difusión, jugar con la ósmosis. Bien, entonces, Una pregunta, ¿y dime. cuando tienes una presión también? O sea, cuando hay presión de por medio y el soluto, o sea, no se mueve en la misma dirección, ¿no? No va de más a menos. Bueno, yo aquí realmente no sé qué decirte porque me pilla un poco, mira, eso lo he dado en biofísica este año en la carrera, pero realmente es que la difusión no puede haber presiones porque la difusión es un movimiento pasivo. De hecho, cuando veis con Natalia citología, sabéis que por los canales de membrana que entran por difusión siempre es por una difusión pasiva o facilitada, pero siempre es, digamos, como por un movimiento pasivo. O sea, yo lo de la presión... sé a qué te refieres, porque bueno, sí que se puede aplicar a algún órgano del cuerpo donde hay leyes y todo eso, pero yo sinceramente no te lo sabría explicar. O sea, realmente no creo que se escapa del temario. A no ser que te refieras a aplicarlo en la ósmosis, que en la ósmosis sí que hay presión. De hecho, se define como esa presión, que lo podemos ver aquí. Es que os lo quiero... Un segundín. Si te parece, esto lo explicamos ahora porque como es la última página del tema de agua, pues lo explicamos ahora, vale, un momentín. Vale, vale, cuando... Ya habéis visto la pregunta, entonces... Vale, ¿veis ahora el tema este que pone aquí lípidos? Sí, Vale, y ahora veis el de agua, ¿no? sí. Ok, venga. Bien, vale, pues venga, primero vamos a esto. Habíamos hablado de la difusión.
¿Veis? Entonces, aquí, por ejemplo, es donde se habla del intercambio gaseoso a nivel alveolar, porque por difusión lo que hace el alvéolo es todo el oxígeno que llega por el capilar tiene que traspasar las capas del alvéolo que tiene neumocito, la barrera, la membrana basal del alvéolo, del capilar, todo eso, hasta que llega a la sangre, ¿no? Entonces, bueno, es esa difusión pasiva, es un movimiento de que en la sangre no hay esa concentración de O2 y, o sea, en la sangre hay menos O2 y en el pulmón es donde está en el alvéolo. Entonces, por difusión va de mayor concentración a menor y por eso tenemos sangre oxigenada, ¿vale? Y entonces el CO2 hace lo contrario, sale de la sangre periférica hacia el pulmón y eso es el concepto de difusión. Aquí la presión, bueno, claro, si aumenta la presión todo esto se reduce. En cuanto a la ósmosis, pues lo que os decía, en la ósmosis el movimiento siempre es del disolvente, ¿vale? Entonces vamos a pasar de una solución más concentrada a una menos concentrada porque se añada más disolvente. Entonces, si tenemos una célula, estos pueden mandar dibujarlo, o sea que es muy importante, ¿vale? Tenéis una célula que es hipertónica, pero está en un medio hipotónico. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí como hay menos y aquí hay más, pues para que se compense tiene que entrar agua, esto se va a disolver en mayor cantidad de agua y por tanto va a estar igualado al medio. ¿Qué pasa? Que la consecuencia es que está turgente, se produce la turgencia celular. Por otra parte, cuando el medio extracelular es hipertónico, la célula tiene que excretar agua para que se reduzca esta concentración y se iguale a la del medio interno. ¿Esto qué provoca? Plasmólisis. La célula acaba rompiéndose porque no puede. No puede, o sea, acaba por romperse porque se está quedando dentro sin agua. Entonces se rompe, ¿vale? Y entonces, esto es un concepto que os pueden preguntar, que aquí está cortado, pero que todo esto funciona gracias a que existe la presión osmótica, que es ese movimiento que se produce del agua hacia la disolución que esté más concentrada siempre, ¿vale? Es lo que se define como la presión osmótica. Hay más definiciones, entonces siempre la que pongáis, pensad en el dibujo, ¿vale? Eh, y entonces era diálisis, bien. Espera, el punto 5 que ponía Dime, mm, en las sales, sobre todo esto vamos a donde volver, pone esto vamos a volver efectos tampón. después de ver la diálisis, volvemos a dar lo que nos hemos quedado. Vale. Lo único que es que yo la diálisis la tenía, pensé que os la había puesto en los apuntes y realmente no sé dónde está. Ah, mira, está aquí. Bien. Es la separación de partículas dispersas de elevada masa molecular, ¿vale? De las de baja masa. Es decir, la ósmosis, la diálisis, yo diría que es una ósmosis inversa, porque realmente va de un medio que está cargado hacia un medio en el que no. Es decir, nosotros tenemos en sangre unas concentraciones determinadas de un elemento y lo que hacemos es que pasen por una membrana semipermeable a un medio que no está concentrado. Entonces, de este modo lo que hacemos es retirar lo que son las partículas tóxicas del organismo. Y creo que alguien había hablado, un segundo. Ah, vale, perdón, habíais dicho esto, perdonadme que no me he enterado. Entonces, no sé si ahora está claro un poco las diferencias entre las tres. Entonces, diálisis Como sería de la más a osmosis menos. inversa. Claro, sería como de más a menos, ¿sabes? Vale. Porque si te das cuenta, mira, aquí dice, gracias a una membrana semipermeable que tan solo deja pasar las moléculas pequeñas, agua y cristaloides. ¿Qué pasa? Que como las partículas que son tóxicas suelen ser cristaloides, es decir, de baja masa molecular, lo que hace es que o sea, deja que pasen. En cambio, proteínas que son más grandes, de elevada masa molecular, coloides, como pueden ser, ahora mismo no te sé decir, pero yo que sé, alguna albúmina o cosas así, pues no pasan. Entonces, el cuerpo no pierde lo bueno, simplemente pierde lo malo que es de baja masa molecular. ¿Vale? Vale. Ah, mira, aquí viene, ¿ves? La urea, que es un cristaloide, es de baja masa molecular, en cambio las proteínas sanguíneas son de alta masa molecular, por eso no las perdemos, porque si perdemos las proteínas sanguíneas, malo, en cambio la urea, que puede ser, llegar a ser tóxica y producir insuficiencias renales, pues hay que eliminarla, ¿vale? Y eso sería todo.
En cuanto a la electroforesis y la espectrofotometría, pues nada, no decir nada porque esto es de física, de esto se da en química en concreto y no lo voy a explicar. Y la electroforesis, bueno, si habéis hecho prácticas de laboratorio sabéis cómo funciona y yo no entraría en ello, ¿vale? Simplemente es que con un campo eléctrico una proteína se puede llegar a descomponer, vamos a decir, en función de su carga y de sus pesos, ¿vale? Simplemente decir eso, no quiero, en función de los patrones que se establezcan de su masa molecular. Esto de verdad no hace falta que lo sepáis, ¿vale? Entonces ahora volveríamos a lo que son las sales, que esto es una pregunta de selectividad en el que se pueden preguntar, póngame un ejemplo de una sal mineral precipitada. Y tenéis que saber que las precipitadas, como su nombre indica, es que están precipitadas, o sea que os las podéis encontrar en caparazones, en cualquier cosa. Entonces, tenéis de ejemplo el carbonato cálcico en los moluscos, el fosfato cálcico y la sílice en los exoesqueletos de las diatomeas y las gramíneas. Esto es importante, las fórmulas no os las tenéis que aprender, ¿vale? Pero sí saber carbonato cálcico, fosfato cálcico, ¿vale? Y exoesqueletos de las diatomeas. Incluso si no dijerais sílice, daría igual, pero bueno, exoesqueleto de las diatomeas y gramíneas por sílice. Y las sales minerales que están disueltas, ya sabéis de sobra que son las que actúan en toda la regulación del cuerpo. El calcio en la contracción muscular y muscular cardíaca, el yodo para la síntesis de... Bueno, ahora mismo no estamos hablando de minerales, pero por ejemplo el magnesio también en estos procesos, el potasio y el sodio en el impulso eléctrico, esto en medio tamponado, el cloro en la célula, o sea, vale, no hace falta que sepáis porque esto ya lo daréis en la carrera, para qué sirve cada uno. De hecho, en las diapositivas que os he puesto antes sí que viene la definición de qué hace el sodio y qué hace el potasio, pero bueno, lo dejamos en que son disueltas. Hablaremos también del efecto tampón. Esto cuidado porque en selectividad suele entrar como la definición y poner dos ejemplos. Nunca he visto que haya que explicarlo. Se puede hacer el esquemita con las flechas, pero no es necesario. Vale, entonces sería una disolución tampón. Podríamos decir, eh, ¿cómo os lo digo? Bueno, eh, siempre el cuerpo tiene que mantener un grado constante del pH, porque en el momento que se baja del 7,35 y se supera el 7,45, el organismo no es capaz de sobrevivir. Entonces, digamos que sería el restablecimiento o el mantenimiento prolongado del pH adecuado en el organismo, ¿no? Sería un sistema tampón, aquel mecanismo por el cual el organismo es capaz de regular el pH del medio interno, ¿vale? Esta definición puede dar lugar a que surjan otras, pero siempre al fin y al cabo es lo mismo. Luego, no sé si sabéis que los dos tipos de tampones son el bicarbonato y el fosfato, ¿vale? El fosfato en el medio intracelular y el bicarbonato en la sangre, ¿vale? ¿Por qué? Pues esto es que al final siempre me gusta hablar de más y me entretengo, pero bueno, a ver. Sí, Andrea, todos estos apuntes, no están en el modo, están en el Classroom, no les subí. No te preocupes que cuando termine la clase los voy a subir. Ya os digo que hoy os estoy dando los apuntes que si esto lo sabéis, lo de esta clase, tenéis que tener un 10 en las preguntas de bioquímica. Os lo digo así de en serio, es que no hay otra. Bien, bueno, mira, os lo voy a dibujar aquí porque es que si no, menudo lío. Esto es el pulmón, ¿vale? Entonces en el pulmón, una persona que está... No, Jorge, no, las clases anteriores es que no las supe guardar cuando empezamos a usar Zoom al principio, entonces no las tengo. Creo que solo está la de biotecnología y microbiología está subida y la de y la de enzimas y ácidos nucleicos ¿Dónde están subidas, perdona? están subidas a Edmodo, pero creo que no está el enlace. Entonces hoy actualizaré con apuntes y el enlace, ¿vale? Vale, gracias. Pero ya os digo, vídeos como tal en Facebook, o sea, en YouTube solo está microbiología y biotecnología y ácidos nucleicos y proteínas, o sea, y enzimas, perdón, lípidos, proteínas y glúcidos, va a subirse este repaso. Pero ya os digo que con esto tenéis el 10. Entonces, hemos dicho que una persona que, por ejemplo, hipoventile, realmente está quedando en su cuerpo, está reteniendo demasiado CO2. Entonces, gracias a el sistema tampón bicarbonato, todo este CO2 que el cuerpo introduce es siempre neutralizado. ¿Por qué? Porque se añade con agua del medio y se forma H2CO3 y se suele quedar en esta forma de bicarbonato.
¿Qué pasa? Que hay otros momentos en los que, por ejemplo, imaginaros que el pH de la sangre se acidifica por cualquier motivo, ¿vale? Que ahora no vamos a explicarlos, los daréis en la carrera. Se acidifica el medio, entonces el sistema bicarbonato, el tampón, lo que hace es que se une a este ion bicarbonato y lo neutraliza convirtiéndose otra vez en ácido carbónico, que después puede disolverse en CO2, que es expulsado por los pulmones, y en agua, que será agua metabólica. Bueno, agua no metabólica de que se produce, sí, se produce una reacción metabólica, ¿vale? Entonces, es lo que os digo. Si se introduce CO2 demasiado en el cuerpo, se neutraliza. Si se produce una acidificación de la sangre por cualquier motivo, se convierte en el ácido carbónico y se separa en CO2 y H2O. El CO2 se elimina por vía extrapulmonar y por el agua en el organismo. Centrifugación y cromatografía, nada de lo que hablar. Ya os he dicho que estamos en repaso y que si no me enrollo. Y ya estaría el agua, ¿bien? Con los glúcidos espero no entretenerme demasiado. Y de verdad, cualquier duda de otra cosa me preguntáis, ¿vale? Entonces, de los glúcidos, ¿qué hay que saber? Es muy importante que conozcamos los dos grupos principales, aldehído y cetónico, o grupo cetona, su disposición y ya. No es necesario que aprendáis que la silosa es así, la silulosa es asao. Quizás en vuestras comunidades o colegios sí que os lo dicen. Yo personalmente no soy partidario de que os los aprendáis porque creo que ningún examen entra. Y cuando preguntan esta figura, esta disposición lineal de la fórmula, en los criterios de corrección, a ver, os voy a decir una pequeña trampa. Yo cuando os corrijo los exámenes de PAU, eh, bueno, cuando son en forma geométrica siempre os digo, bueno, te falta que esto era la celulosa, yo qué sé, la sacarosa, te falta que esto es la lactosa, pero realmente los criterios de selectividad dicen que el estudiante debe indicar que se trata de un disacárido y formado por dos unidades estructurales que son la glucosa, la maltosa, pero no que identifiquéis que es el disacárido en conjunto. Pone que se podrá valorar si el alumno lo dice, es decir, que si lo ponéis tenéis la pregunta perfecta de la otra manera también, pero el corrector dice, vaya, este controla, ¿no? Por favor, no os extendáis en los exámenes. Os vamos a reducir las hojas, porque aquí en Castilla y León se da un tríptico, o sea que no os imaginéis ni la de caras que se dan. Pero el examen de biología en un folio por las dos caras se puede hacer. Quizás si apuráis en tres caras, pero bueno, os daremos cuatro en el examen, ¿vale? Creo, si Natalia no me dicen, no me echa la bronca por deciros que cuatro. Bien, de aquí nada más. La clasificación no es importante porque ya lo sabéis, monosacáridos, una unidad, oligosacáridos, pues de 1 a 10, incluyendo los disacáridos que son 2 y polisacáridos todo. Sabéis que cuando se hidroliza por agua un disacárido se forma un monosacárido y otro. Y que están asociadas a otras moléculas como proteínas y lípidos. Esto lo veremos a lo largo de los temas. Las características yo las he visto preguntar poco, pero bueno, no son muy difíciles. Sabéis que quitando los polisacáridos que no tienen sabor dulce, como características generales que son sólidos cristalinos, incoloros, hidrosolubles, de sabor dulce. Esto no hace falta que os lo explique. Químicas que se pueden oxidar y que son azúcares reductores. Ojo, no todos, ¿vale? Luego veremos la excepción, porque esto es otra pregunta de selectividad. ¿Por qué es reductor la molécula que está representada en la imagen? Bueno, pues ahora lo vemos. El reactivo de esto no lo vamos a dar porque ya lo sabéis, que se pueden incluir en grupos fosfatos, en grupos sulfatos, con fósforo y tal. El reactivo de ferrino de Benedict, bueno, pues es una prueba para detectar azúcares reductores, ¿vale? Con que sepáis eso es suficiente. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues a ver, para que os hagáis un símil. Azúcares reductores, os he dicho. Vale, sí. Nada, eso, que simplemente pues echáis en un tubo de ensayo pues el reactivo en presencia de, por ejemplo, de tres monosacáridos o disacáridos que hayáis puesto y el que de reductor pues torna de color a rojo cobrizo, ¿no? A ver, vale, es que es para mirar el chat. Vale, en cuanto a clasificación de triosas, tetrosas, pentosas, bueno, yo la verdad estaría bien que tuvieseis una idea, pero tampoco os matéis a aprenderos las fórmulas, ya os digo, vale. Después, ¿qué es un estereoisómero? ¿Qué es un enantiómero? Todo esto es muy importante. Entonces, el estereoisómero es aquel, se puede definir como isómero espacial, que de hecho lo pone ahí. Entonces,
Es aquel que presenta un carbono asimétrico y un carbono asimétrico es aquel carbono que tiene sus cuatro radicales diferentes, ¿vale? Entonces, ¿qué característica tiene estos estereoisómeros? Pues como os dice ahí el ejemplo, tiene dos isómeros y estos dos isómeros a su vez son imágenes especulares el uno del otro. Entonces, si nosotros les juntásemos no coincidirían. Si yo pongo una mano sobre la otra, mira, son iguales en espejo, pero si yo las superpongo no coinciden, ¿vale? Ese es un ejemplo muy claro que ponen los profesores en clase cuando se explica esto. Bien, característica de que haya carbonos asimétricos, nada, pues que simplemente que van a generar una actividad óptica. Y con esto quiere decir que no tenemos que confundir el que sean L o D con que sean actividad óptica positiva o negativa y que desvían el polo de la luz hacia un lado o hacia otro. Entonces aquí, por ejemplo, nos dice el ejemplo, el D-gliceraldehído significa que tiene el OH a la derecha y ser de estrógiro positivo, es decir, que va hacia la derecha también, ¿no? Sí. Y en cambio, el L-gliceraldehído está hacia la izquierda del grupo H y también es levógiro, pero que no tiene que ver el que sea de... ¿Entendéis a lo que os quiero decir? Que no tiene que ver una cosa con la otra. Siempre dejo así como un margen por si no me he explicado muy bien. De todas maneras, aquí os pone el ejemplo, ¿veis? Si desvían el plano hacia la derecha se denomina dextrógiras y es positivo, y si lo desvían hacia la izquierda, levógiras y negativo. ¿Vale? Entonces, bueno, como veis aquí, D gliceraldehído es destrógiro y D no significa derecha, por lo tanto, porque te está diciendo que el destrógiro va a la izquierda. Entonces, bueno, ya está explicada la diferencia. Os podrían preguntar como ejemplo que cuál de los siguientes no o qué triosa sabéis que no tiene ningún carbono asimétrico. Si os queréis aprender qué es la dihidroxiacetona, pues vale, pero no es necesario. En cuanto a las tetrosas, lo mismo, son de 4 carbonos, pentosas 5, hexosas 6. Perdona, Dime. una duda es que se ha cortado y no escuchaba nada. En la parte que has dicho levógiro negativo y eso, o sea, el signo, no es simplemente que está a la izquierda o a la derecha el OH. Efectivamente, eh, pero difiere de la actividad óptica, ¿vale? O sea que el que sea dextrógiro no lo marca esta D, ¿vale? Esta D solo marca donde está el OH, D derecha y la L a la izquierda esto, pero no quiere decir que la luz polarizada la desvíe hacia la derecha también, porque hemos dicho que el destrógiro lo envía hacia la izquierda, ¿vale? Ah, perdón, si lo desvían hacia la izquierda se denomina levógiro y se representa con signo negativo. Entonces, bueno, simplemente es eso, perdonad que lo he dicho mal antes. Es una relación de que no tiene que ver una letra con dónde va la luz, sino la posición del OH, ¿vale? Simplemente es eso, no os quiero liar, porque si hablo más lo lío. Letra, ¿dónde va el OH? Símbolo, positivo, negativo, destrógiro, livógero, y eso implica izquierda o derecha, ¿vale? Esta parte siempre me cuesta un poco más explicar y no sé, tengo que pensar más maneras de poner ejemplos. Tetrosas, lo que os he dicho, pues que sepáis un poco que suenen los nombres, que todas las eri son tetrosas, pero no hay nada más que decir, ¿vale? Y de las pentosas, esto es muy interesante porque de las pentosas sí que tenéis que conocer la ribulosa y la ribosa, porque la ribosa y la desoxirribosa son las que están presentes en los ácidos nucleicos y la ribulosa es la que fija el CO2 en la fase oscura del ciclo de Calvin, en lo que es la rubisco y todo esto que deberíais conocer. Entonces, bueno, os pueden preguntar que cuál, tanto en bioquímica como en metabolismo, cuál es la molécula pentosa que sirve en el metabolismo de las plantas o en la fotosíntesis, pues la de ribulosa, ¿vale? Y que sepáis que es una pentosa. Nunca os van a poner la ribulosa, creo, como identificación de molécula, pero sí la ribosa o la desoxirribosa. Es decir, ya podéis comenzar a saber que la estructura pentagonal
se ve fundamentalmente en la ribosa, en la desoxirribosa y en la fructosa. Que la fructosa es una exosa, que no me salía, ¿vale? Perdonad. Entonces es la principal característica. De aquí lo que os he dicho, saber un poco identificar esto, que cuando os ponen un pentámero solo puede ser 3. Y a veces lo ponen, no siempre son disacáridos, ¿eh? Yo siempre os pongo disacáridos, pero lo mismo para el simulacro ya me lo pensaré. Para el simulacro es posible, pero al 90% que ponga una de estas dos y la fructosa, o sea, una figura pentagonal, fijo. Luego, cuanto a la exosa, bueno, pues sabemos que la exosa cuando tienen un grupo aldehído es una glucosa y un grupo ceto o cetona una fructosa. De aquí nada, saberos un poco que la glucosa es muy destrógila y todo esto, no importa, ¿vale? Y la fructosa, nada, que es la unidad estructural junto a la glucosa de la sacarosa, ¿vale? Y ya está. No tenéis que saber nada más, ni que la fructosa es levulosa, porque es levógira, nada. Yo es que de verdad os estoy yendo a lo concreto y aunque os parezca que voy muy por encima, esto no es la clase de glúcidos. Entonces, yo lo que quiero es que saquéis buena nota, no que andáis perdiendo el tiempo estudiándoos en cosas que no os van a quitar tiempo. Esto lo obviamos. Dime. ¿Nadie habla? Vale. Perdona, en la ribulosa, entre las tres pentosas, ¿en qué se diferencia? O sea, aparte del OH entre la ribosa y la desoxirribosa, pero En- con la ribulosa. bueno, en la ribulosa pues tendríamos que ciclarlo, pero principalmente la única diferencia que hay es que es un ceto, es un grupo ceto, o sea, es un grupo cetona. Mm, Vale, es la única diferencia que hay. Y ya te digo que aún así, vale, vale. esa diferencia es casi nada, no es muy importante, por si se te olvidas. Bien, muy importante el enlace O-glucosídico. ¿Qué enlace une estos disacáridos? El único, enlace O-glucosídico, se acabó. Puede haber dos, monocarbolínico o dicarbonílico. Es muy buena una respuesta que me habéis hecho en el examen de, a ver, para justificar cuando un azúcar es reductor, realmente está bien que digáis que es porque posee un enlace monocarbonílico, ¿vale? Entonces ya pues uno indica que el OH está libre, que no y que tal. Pero sí que es verdad que, bueno, podéis decir que es porque se encuentra el oxígeno de este carbono en concreto libre, o sea, el OH, ¿vale? Y por eso es reductor. Y aparte que porque posee este enlace, ¿no? Sería, digamos, de todas maneras, pongáis una cosa o la otra en los criterios, creo que está bien. O sea, poner que son reductores porque poseen enlace monocarbolínico está bien, pero si añadís que es porque el carbón carbonílico tiene el OH libre y tal, ya está. O sea, no os tenéis por qué comer la cabeza. Vale, pero esperaros porque es que lo he dicho mal, yo creo. En el carbón carbonílico del primer y un carbón no carbonílico del segundo, claro. Pero este es el que yo siempre me refiero, mirad el último si tiene OH o no, ¿vale? Porque claro, es carbonílico este, porque efectivamente tiene el OH aquí, pero este no es carbonílico, entonces por eso es monocarbonílico, ¿vale? Porque es el carbono 1, vaya. El enlace N-glucosídico, bueno, pues simplemente tampoco le deis mucha importancia, que forma un aminoazúcar y que se forman compuestos aminados, amino del grupo nitro, y ya está. Vale, lo más importante casi del tema, por favor, de aquí os aprendéis las características, nada más. Quien quiera aprenderse las alfa y las beta, bueno, tampoco cuesta nada. Os lo miráis todos los días así en la pared, según os levantáis, ¿no? Y lo intentáis recordar. Pero bueno, yo qué sé, muy importante, la maltosa son dos glucosas, la celobiosa son dos glucosas, pero en distinta disposición, en enlaces alfa 1, beta 1,4 y la maltosa es igual, solo que es alfa 1,4. Entonces difiere solo esto. Os puedo poner una celobiosa también, ¿vale? Acordaros que la celobiosa también es un disacárido su repetición, su polimerización, forma la celulosa de las paredes estructurales vegetales. La lactosa, perdonad,
¿Por qué es beta? Es beta porque el OH que se produce... A ver, un segundo, ¿dónde estamos? Vale, cuando el OH está abajo en el enlace, se denomina alfa. Por favor, alguno de los que están siguiendo la clase, esto sí que os voy a pedir sinceramente que si me equivoco me corrijáis, porque no recuerdo muy bien, ¿vale? Entonces, alfa es cuando el OH está para abajo, ¿vale? Entonces, Eso es. me habéis corregido, ¿verdad? Sí, sí, bien. Vale, es que, aunque me repase la clase antes de darosla, a veces no... Sabes que como yo esto digo, va, ya me lo sé, pues a veces salto por encima y bueno, yo siempre procuro estudiármelo antes de daros la clase, ¿no? Pero hoy era ya mi último examen y he dicho, buf, estoy que ya ni estoy. Vale, pues mira, no me había equivocado esta vez, pero alfa cuando está abajo el OH y beta cuando está arriba. De todas maneras, cuando lo nombráis no entran los criterios que deis estos nombres, ¿vale? Ni os van a preguntar, ¿la maltosa tiene una unión tipo alfa o tipo beta? No os lo van a preguntar. Pero bueno, además que este año el examen es muy fácil, que yo ya he visto el de la comunidad mía y vamos, es que vais a sacar notazas. La lactosa, galactosa más glucosa, ¿vale? Acordaros que una buena diferencia para que os acordéis es sobre todo la disposición de este OH, que no lo tiene la glucosa, ¿vale? En el carbono número 4. Y en la sacarosa, que es 1,2. ¿Por qué es 1,2? Bueno, simplemente porque la sacarosa es el único disacárido que vais a dar que tiene dos tipos de geometría. Y entonces sabéis que es la sacarosa. Aunque no sepáis que esto es la fructosa, podéis decir que es sacarosa, ¿vale? Y nada, que os sepáis de esta página el monómero del disacárido. Es decir, maltosa, 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 galactosa, glucosa, glucosa, fructosa, ¿vale? Características, pues hombre, no. Que si queréis que se utiliza para la cerveza y tal, esto ya, como os digo yo, si os sobra tiempo, pero a nivel de preguntas y de sacar la puntuación máxima, no. Polisacáridos, pues nada, que sepáis que existen esta clasificación. Sí que yo me aprendería que tienen enlace alfa todos los heteropolisacáridos, porque hetero significa que evidentemente no va a estar formado solo por esto, por este material, o sea, va a estar formado por un conjunto de más glúcidos y demás, y tenemos estos tres. Nada más que decir porque ya os digo que esto es memoria pura, no hay nada que explicar. Homopolisacáridos, pues que suelen ser más los que tienen función estructural como quitina, celulosa, cuando tienen el enlace beta, pero estos también tienen enlace alfa como los de arriba. Se difieren que la función sea de reserva y energética y tenemos el almidón y el glucógeno. Estas clasificaciones según el enlace y tal no son necesarias, pero son de las que yo os digo que no está de más saberlo, que no es lo mismo que no hace falta saberlo, ¿vale? La quitina, pues nada, exoesqueleto de artrópodos y quitobiosa, muy importante. Celobiosa, su sucesión de celobiosas produce la celulosa. ¿Qué nos tenemos que saber del almidón y del glucógeno? Pues nada, como siempre, que uno es de reserva vegetal, otro es de reserva animal. Bueno, si queréis saber, eh, cómo se destruye, que si la dextrina, la maltasa, eso yo creo que no lo he visto nunca preguntar. De todas formas, si tuvierais duda con eso, podríamos repasarlo brevemente, pero yo creo que no es necesario, ¿vale? Bueno, podéis saber que el almidón también es soluble o insoluble, forma un engrudo. Todo esto que lo tenéis en los apuntes os lo podéis leer tranquilamente y ya está. Pero es que no... ¿Qué os cuento de esto? Si es que esto os pregunta en la carrera. Esto en la carrera os dirán, ¿qué polímero está más presente en el almidón? ¿La amilosa o la amilopectina? Y os dirán 30, 70, o sea, esto es de carrera. Sí que es verdad que, bueno, podéis aprenderos que la amilosa tiene 6 moléculas de glucosa por vuelta, que esta tiene estas ramificaciones en alfa 1,6, alfa 1,4, la unión de las glucosas. Vale, esto es un poco para que os lo leáis y os lo estudiéis, porque no hay nada que explicar. El glucógeno, pues nada, simplemente que es de reserva y no dice nada más. Alfa 1,4 y ramificaciones alfa 1,6. Voy a ver primero las funciones. Pues nada, ya sabéis que es energética, se forman 4,3, en nutrición se aproxima al 4, ¿vale? Kilocalorías. Sabéis que los lípidos es 9
y sabéis que las proteínas es 4. O sea, energéticamente los lípidos es verdad que aportan más kilocalorías, pero bueno. Y de función energética, saber que el almidón es para los vegetales y el glucógeno de los animales. De energética. En cuanto a la estructural, sabemos que celulosa para los vegetales, sulfato de condroitina en huesos, polímeros de ribos y desoxirribos en ácidos nucleicos. Esto siempre os lo sabéis muy bien y no hace falta que lo repase. Pero bueno, ya que me queda una hoja, pues mira. Función generadora de especificidad en la membrana plasmática. Sabéis que los glúcidos están en lo que llamamos el glucocálix, que os lo habrá explicado Natalia en citología, y que se forman interacciones con anticuerpos, con moléculas, con bacterias, con todo. Funciones especiales que sean glúcidos, pues tenemos desde antibióticos, creo, sí, estreptomicina, vitamínica como la C, anticoagulantes como la heparina, hormonal, todas estas cosas. Y acordaros, por favor, cuando definís inmunoglobulina o anticuerpo, que son componentes glucoproteicos, porque en las cadenas largas, aquí a la izquierda, hay un hexágono exosa, ¿vale? Y por último, tipos de glúcidos. Esto os lo tenéis que estudiar. No sé qué explicaros en el repaso porque ya os lo sabéis. Peptidoglucanos que están en la pared de las bacterias. Proteoglucanos como son heparina, ácido hialurónico, el sulfato de condroitina que están en los esqueletos. Glucolípidos, pues por ejemplo los de las membranas de los cerebros, que daremos ahora. Y heterósidos, bueno, pues yo me aprendería el antibiótico. Yo estos nunca me los he aprendido, o sea, nunca los recuerdo. Y glucoproteínas, pues nada, como os he dicho, las inmunoglobulinas, las mucinas como las salivales, las glucoproteínas de la sangre como la protrombina la protrombina es una molécula que activa, que forma parte de la coagulación. Cuando tenemos una herida, pues es una de las que va transformándose poco a poco por reacciones y activando una cascada hasta que se forma el tapón y el coágulo, ¿vale? Y con esto sería ya el tema de glúcidos. Antes de pasar a lípidos, ¿alguna duda? ¿Puedes repetir? Sí, claro. Ay, perdonadme, no había visto que me habéis dicho lo del alfa. Gracias, chicas. Vale, no te preocupes porque te lo dibujo, a ver si así lo entiendes mejor. Pero nada, no tardo nada, si es que es una bobada. Nada, que os acordéis que en las cadenas pesadas y en las... A ver, ahí no. Que aquí, por si lo dibujáis, que sepáis que se llaman glucoproteínas porque el gluco está aquí. Es esto, el hexágono, ¿vale? Y aquí tenemos los puentes SS, disulfuro, aquí debe haber también, bueno, en fin, ¿vale? Entonces, claro, mira, lo que dice Asier, son heteroproteínas, formadas por una parte proteica y otra glucídica, pero claro, cuidado con eso, porque son, a ver, Asier os está dando una explicación visto desde el tema de proteínas. Cuando demos proteínas el miércoles, veremos que heteroproteína es todo que está formado por proteínas y algo más. Pero visto desde el tema de glúcidos, lo llamamos siempre por las partes que lo componen. Gluco, porque tiene un grupo, un monosacárido y, bueno, son cadenas en realidad son oligosacáridos, porque pueden ser uno o más, pero bueno, da igual. Gluco y proteína, porque esto es una estructura proteica, ¿vale? Y ya sabéis que es una estructura así, globulosa, bueno, ya lo sabéis. Os lo habrán dicho los de inmuno y si no lo daremos en proteínas, no os preocupéis. Entonces no sé si está ya clara la pregunta. Es que prefiero no deciros los nombres. Yo lo digo así tal cual porque tal, pero me dijo Natalia, no, que yo lo entiendo porque claro, es por vosotros, ¿no? Pero yo como me gusta tanto hablar, vale. Y de aquí no os preocupéis que vamos a dar solo hasta aquí, ¿vale? De hecho, los que tengáis los apuntes del Classroom podéis ir anotando cosas que os diga. Vale, otra cosa, si tenéis dudas de glúcidos o algo, decídmelo antes de seguir. Os dejo nada, un segundo para ver si tenéis alguna cosilla. Una pregunta, los Dime. que no tenemos los apuntes del Classroom, ¿de dónde Los voy a subir, nada, y mira. los puedes volver a poner o No, pasar? no, sí, los voy a subir a Edmodo. De hecho, me gustaría enseñaros. eh, eh, mirad, a ver. Perdona, ¿qué me has dicho que te tengo que enseñar? Los apuntes, los otros, no el Vale, resumen, mira, lo que aquí para emplear o lo que fuese. en biología selectividad, en la parte de bioquímica, cuando entréis aquí, lo estáis viendo, ¿verdad?
Sí, Por cierto, para los nuevos que sepáis que antes podéis entrar a Edmodo de normal, pero ahora veis que aquí pone un uno. Pues es que ahora resulta que se ha bloqueado Edmodo y tenemos que aceptar uno por uno las peticiones, pero tranquilos que no es Classroom, no se ha petado, no ha pasado nada. Bien, pues dentro de bioquímica tenéis una zona que se llama carpeta, que ahora mismo no sé por qué no me deja dar. Entonces, tú entras aquí, le das a carpeta y tendrás agua, lípidos, y entonces ahí tendrás los apuntes, ¿vale? vale, ¿y los exámenes? Los exámenes están en las tareas. Es que no sé por qué se ha bloqueado Edmodo. Un segundín. Los exámenes están en biología selectividad, o sea, lo que es la página principal de la asignatura, ¿vale? Un segundín, porque ya por si alguno tenéis alguna... Bien, a ver. Los exámenes es que yo no lo veo en vuestra visión, pero bueno, están aquí. O sea, os tienen que salir cosas de aquí, ¿vale? De todas formas, aquí debajo os suelen salir que yo siempre os pongo, ¿ves? Por ejemplo, examen Castilla y León curso, 3 entregas. O sea, suele salir como que yo en este tablón biología selectividad, que es la clase entera, yo os voy colgando cosas. Por ejemplo, aquí está el justificante, ¿no? Y ya pues ha habido 4 entregas. Pues nada, pues esto por ejemplo es una tarea, no es un examen, ¿no? Entonces aquí tenéis cada uno vuestro formulario para rellenarlo o a mano o en el Power, como queráis a ordenador y me lo subís con el DNI. Y veis, pues por ejemplo aquí, examen Castilla y León, pues tú entras aquí, le das y le haces, ¿vale? Y ya estaría. Vale, ¿y las soluciones? No hay soluciones, las corrijo una a una. Los exámenes se corrigen uno por uno. O sea, tú haces el examen y te lo corrijo al día o así y te sale la nota y la corrección de lo que tienes mal. Vale, gracias. Nada. Y si no, ya sabéis que por favor, las dudas sí que me gustaría que las pusierais mejor por ahí porque así parece que así el resto de compañeros lo podéis ver. Vale. Bien. Los lípidos, ¿qué tenemos que saber de aquí? Os prometo no enrollarme más. Son insolubles en agua, en otros disolventes polares y son disolventes son solubles en disolventes orgánicos, ¿vale? Y nada, pues que lo sepáis como característica de ¿los lípidos son siempre solubles? Pues no. Jorge, pues mira, yo preferiría en Discord, perdón, en el modo para que lo vea todo el mundo, porque a veces tenéis dudas que son para todos y bueno, pues así las veis y yo creo que os podéis ayudar. Yo las voy a contestar igual. De hecho, por Edmodo parece que es como más mono, ¿no? Porque a veces cuando os contesto, por ejemplo, creo que ha sido a ti hoy cuando te he contestado, se arma ahí un lío porque sale como la respuesta y la pregunta mezclada. Lo del Discord es un poco raro, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás por Edmodo lo vemos mejor. A no ser que sea una duda rápida y un poco que te parezca un poco personal, pues cualquier cosa personal ya sabéis que podéis contar con nosotros, pero por privado y ya está. Bien, la clasificación de los lípidos, pues sabéis cuál es, saponificable o insaponificable, y esto pues no tiene más que estudiárselo. Hoy daremos solo estos primeros y nada, en 5 minutillos. Bien, esta página para mí es la más importante y yo os aseguro que en el examen, en bioquímica, aparte de haber una molécula a identificar, que os digo que va a ser un lípido o un glúcido, no os voy a poner una adenina o una guanina porque eso me parece que es de ser mala gente y en selectividad no os lo van a preguntar, que sepáis distinguirlo. Entonces una molécula os va a entrar, pero por favor, aprenderos muy bien que saturado es cuando no tiene enlaces, insaturado es cuando tiene dobles enlaces, bueno, insaturados si son uno, poliinsaturados si son varios dobles enlaces. Sabéis también, bueno, esto ya eran unos esquemas que me hacía, que el mono era el oleico, el palmitoleico, el poli, el linoleico, el linolénico, esto no hace falta que lo sepáis, pero si os piden, siempre suelen pedir ejemplo en plan, ¿cuál es el lípido que usaría usted para como reserva energética? Pues decís triglicérido o algo así, ¿vale? Bien, esto simplemente es sabérselo. Propiedades de los ácidos grasos os lo pueden preguntar y es una pregunta que me gustaría haceros, ¿no? En el examen, o sea, que sepáis que el punto de fusión viene dado por la cantidad de enlaces de hidrógeno que se encuentren y de los enlaces de Van der Waals que se encuentren en las cadenas. Cuantas más insaturaciones haya, es decir, dobles enlaces, todo esto se forma de una manera que no es así lineal, o sea,
todos estos enlaces que veis no habría, porque al haber un doble enlace, la disposición del ácido graso no coincidiría con la de abajo y habría menos enlaces de fuerzas de Van der Waals. Por lo tanto, cuantos... Y claro, también si la cadena es muy larga o muy pequeña. Entonces, eh, los ácidos grasos insaturados, como tienen que romper menos puentes, tienen un punto de fusión menor porque necesitan eh, necesitan suministrar menos energía para poder romperlo. Y, y ya está. Y bueno, que claro, que cuanta más larga sea la cadena, pues os pueden decir, a ver, si una... ¿Qué tiene menor punto de fusión? Menor. Me podéis contestar por el chat. ¿Qué tiene menor punto de fusión? Un ácido graso monosaturado, perdón, un ácido graso saturado de cadena larga o un ácido graso insaturado de cadena larga. Claro, el insaturado. Y si yo os digo, ¿cuál tiene menor punto de fusión? ¿Un ácido graso insaturado de cadena larga o un ácido graso insaturado de cadena corta? Vale, bien, vale, pues ya está, es que veis que lo entendéis todo. Luego, la solubilidad la explicamos en Repetir las dos preguntas, por favor. un ácido graso insaturado de cadena larga y un ácido graso insaturado de cadena corta. Como los dos poseen dobles enlaces, pues tendrá menor punto de fusión el que tenga menos carbonos, sea más pequeñita la cadena, ¿vale? Entonces esto de solubilidad, Lo que dime. puedo preguntarte, Sí, es que no sí. entiendo, o sea, ¿las de Van der Waals se darían entre las colas? No, O... no, entre los carbonos. Cada pico del ácido graso es un carbono, 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 carbono. Entonces, entre los carbonos se hacen las fuerzas de Van der Waals y los enlaces de hidrógeno entre grupos polares. Por ejemplo, aquí entre estos, entre la Vale, es zona que polar. como están, esos estarían insaturados, ¿no? Estos son saturados porque no poseen dobles enlaces. Insaturado sería que tuviese aquí otra rayita más. No sé si hay algún ejemplo por aquí. Ah, Mira, esto, ¿ves? vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Gracias por la aclaración. Mira, te la han puesto por el chat también. La solubilidad la vemos ahora. Bien, los lípidos. Bueno, pues nada, o sea, es muy importante para el examen. Reacción de esterificación, que es un ácido graso más un alcohol. ¿Veis que se forma aquí agua? Se une COOO y este grupo se denomina enlace éster. Perdón, este grupo no, este enlace se denomina enlace éster. ¿Por qué? Porque ácido más alcohol, éster más agua. Os lo tenéis que saber así de memoria. Y este OH2O es este. La reacción contraria sería bueno, no contraria, sino una reacción que en vez de con un alcohol tengamos una base fuerte, ¿vale? Sería una reacción de saponificación y da lugar a la sal del ácido, es decir, va a formar lo que denominamos un jabón. Rompemos el ácido graso con una base fuerte y tenemos jabón más agua. Y ya estaría, no requiere mayor explicación, ¿vale? Esto es muy importante, porque los acilglicéridos o las grasas se definen por estar formados por un ácido, o sea, digamos, es un éster. ¿Por qué es un éster? Bueno, porque está formado por una glicerina que ha sido esterificada con un ácido, es decir, esterificada se ha unido un grupo COOH con un OH. Bien, acordaros que la glicerina tenéis que conocer que es esta fórmula y que cuando está unida a tres ácidos palmíticos no muestra polaridad, pero si fuesen dos ácidos palmíticos serían este, y como la glicerina es propano, o sea, 3, este OH se quedaría libre. Por lo tanto, podríamos decir que muestra una débil polaridad, pero nunca similar en un examen que la glicerina tiene polaridad. Se podría decir que quizás en caso de que uno de sus OH estuviese libre al no estar unido con todos los ácidos grasos, ¿vale? Y nada, forma el triacilglicérido o como vulgarmente se conoce en la calle, triglicéridos. ¿Tengo los triglicéridos altos? Pues esto. Saber que tiene 9,4 kilocalorías, lo podemos dejar en 9 y pues que depende del estado al que se encuentre a temperatura ambiente o tal, pues encontramos estos.
Bien, muy importante, esto os lo he preguntado en Classroom, en Edmodo, y no me habéis sabido decir que era una cera. Acordaros que cuando un éster está formado por un alcohol de cadena larga y una molécula de ácido graso, es una cera. De normal los alcoholes no tienen cadenas largas. Veis que como está aquí, pues esto de cadena larga tiene poco. Y ya está. La cera es ácido más alcohol. Y diréis, pero bueno, ¿y qué relación hay con el ácido? Pues mirad, propano 3 y esterificación igual, ¿eh? Pues mirad. Mirad los números de la cadena, esto de propano tiene poco, ¿vale? Entonces por eso acordaros que un ácido más un alcohol de cadena larga siempre va a ser una cera. Y que bueno, que sirven pues cerumen de conducto auditivo, protector frente a frío, pues de la cera de la abeja, la grasa de los animales, de las aves, tal, ¿vale? Los lípidos complejos, de aquí simplemente hay que saberse esta estructura, que no descarto que caiga en el examen, y mencionar los enlaces que haya en la misma, es decir, que un fosfoglicérido, un fosfoesfingolípido y un glucosfingolípido. El fosfoglicérido sabemos que consta de dos cadenas, generalmente dos ácidos grasos, con una glicerina, que en este caso el OH, claro, está unido a este. Por eso lo de la polaridad, ay, vaya, es muy subjetivo. Un ácido fosfórico y un alcohol generalmente pequeño. Entonces, os dice aquí que suele ser un aminoalcohol. Entonces, bueno, os podéis aprender de dónde son dados, pues en el hígado, cerebro y en la yema de huevo. Estos se suelen dar sobre todo muy importantes en las vainas de mielina, de los axones. Aunque todo suene a cerebro, podéis hacer la distinción cuando lo estudiéis. Muy importante los enlaces, ¿vale? Que se dan aquí, el éster, el éster, el éster y ya está. Los fosfosfingolípidos es muy importante que los conozcáis porque el ácido graso se mantiene, pero se sustituye el resto por una esfingosina. ¿Por qué sabemos que es una esfingosina? Porque cuando detectamos ya un alcohol y un fosfato, sabemos que es un ácido graso en el momento que vemos aquí esto, que está abreviado, y un grupo NH, que se forma por un enlace amida, aunque sea un grupo amina. Esto es de química, o sea que por favor no me estrujéis mucho la cabeza con la química, que no he empezado todavía a repasarme la química de selectividad. Pero bueno, que sepáis que en cuanto veis esta cadena así larga y rara y que es un NH, si veis NH en una zona hidrófoba, nada, es fingosina. Por lo tanto es un fosfoesfingolípido en vez de un fosfoglice de glicerina, ¿vale? Por último, los glucosfingolípidos. Los glucosfingolípidos están formados por el ácido graso, la esfingosina, que no glicerina, y un glúcido. Generalmente, bueno, pone aquí la galactosa, sin más, ¿vale? Tampoco deberíais darle mucha importancia. Así que os pone aquí que pueden ser abundantes en las neuronas. Y siempre acordaos que los que son glucosfingolípidos son de las membranas de las neuronas y como son el cerebrósido y los gangliósidos. Que os queréis saber que el cerebrósido tiene cadenas de menos de 15 monosacáridos y el gangliósido con ácido siálico una molécula. Vale, pero no es, digamos, lo fundamental de esto. Lo fundamental de esto es que sepáis distinguir que hay tres tipos de estos lípidos que están formados complejos por más de lo que es el propio ácido graso. Y por último, antes de, por si tenéis duda, lo que os ha dicho que veíamos ahora, el comportamiento anfipático de los lípidos, de estos lípidos que forman las bicapas. ¿Por qué? Porque tiene una zona hidrófila, que es la polar, lo que denominaríamos esta zona siempre el alcohol y el grupo fosfato. ¿Por qué? Porque está ionizado, entonces tiene carga. Y las cadenas hidrocarbonatadas o hidrocarbonadas que son apolares. No, no hay ninguna. Lo que pasa que los profesores lo suelen decir así en general, pero es que fosfolípido es toda aquella molécula que tenga un grupo fosfato, ¿vale? Entonces en realidad todos son fosfolípidos. Mira, uno, dos, anda, este no le tiene. Pues ves, este no sería un fosfolípido como tal, ¿vale? Fosfolípido es que tenga un grupo fosfato, o sea, solo estos dos. Ok, los glucosfingolípidos se podrían incluir dentro de los esfingolípidos. Sí, claro. De los. Se podrían. Muy buena la aclaración. Se podrían meter dentro de los esfingolípidos,
que no de los fosfosfingolípidos. Muy buena aclaración has hecho. Muy buena. Bien, ¿qué más? Nada, esto que bueno, que forma la bicapa y forma los lípidos de membrana. Si se mueve y se agita, bueno, esto hace que se forme una película superficial. Esto es teoría pura y dura. De explicar me quedaría decir quizás que se puede formar. Vale, esto ya es para mañana. Se puede formar la micela, que es lo que vimos con Natalia en la clase de Pau el otro día, y que esta micela sí que es verdad que, bueno, eh, yo os lo voy a decir más simplificado porque para el examen es lo que necesitáis. Que no me oiga. La micela se produce por una agitación y reordenación de las moléculas. Y entonces, en vez de pasar así en un plano así, pasaría a estar así. Y por eso es esta estructura que forma como, por ejemplo, cuando echamos jabón y que emulsiona la grasa, ¿vale? Se dispone de esta forma y entonces hace. Es que no tengo el dibujo porque el libro lo tengo en la taquilla del laboratorio y no tengo el libro de biología de. Esto es cuando yo tuve el libro y tuve que preparar otras clases, pues dije, venga, solo lo importante para que saques buena nota, pues a la persona que le daba clases hice fotos del libro. Pero me faltaría esa zona. Entonces, bueno, no os preocupéis, pero la micela, si os la preguntan, sería una disposición de la bicapa lipídica que ha sido alterada por agitación y que ha sido reorganizada, en el cual todas las cadenas hidrocarbonadas van hacia adentro con las bolitas, o sea, las cabezas polares hacia afuera en contacto con el agua. ¿Vale? Esto es una técnica pues de emulsión muy buena. Y hasta aquí sería la clase de hoy, chicos. Que no contaba yo con el agua y ni las sales ni nada de eso, pero no me había acordado. Mañana es lípidos insaponificables y proteínas. Y las proteínas se ven bastante fácil y lo que queda de lípidos también. Y al miércoles será enzimas y ácidos nucleicos, que eso yo creo que nos puede llevar porque me ponéis muy mal lo del cofactor y la coenzima y os lo quiero explicar. ¿Tenéis alguna duda del justificante, de Classroom, del examen que va a haber del día 26? Eh, Yo tengo dos dudas del examen, Dime. si va a ser por la misma plataforma, y luego de la clasificación insaponificables y saponificables, porque los esteroides y los eucosanoides y esos. Vale, la cuestión es que esos los vamos a ver mañana y simplemente se difiere en eso, que no son ácidos grasos como tal. Entonces, sobre todo, ya te digo que la diferencia es esa, ¿vale? No contienen, ves lo que te decía, no contiene ácidos grasos, ya está. Es lo único que te puedo explicar. Claro, dentro de los insaponificables es donde están el isoprenoide, los esteroles, el colesterol, los derivados del colesterol, todo eso ya parte porque no hay ácidos grasos, ya son cadenas derivadas sobre todo del colesterol y del isoprenoide, que es otra estructura que, bueno, os podrían hacer dibujar, pero bueno, ya mañana la vemos. Y sobre el examen será por Webex, como ahora, no se grabará, solo es para visualizar de que no abréis el libro, vaya, porque pues yo qué sé, por hacer un poco que lo queremos porque nos habéis pedido sobre todo por la presión del examen, ¿no? Y bueno, el examen será, no sé si lo rebajaremos de la hora prevista porque no queremos que tengáis la hora y media entera, porque queremos que vayáis bien preparados. Y bueno, pues nos gustaría hacerlo en menos tiempo, que lo hagáis en folio para que también os controléis cuánto tardáis en escribir y luego os vamos a dar, en el momento que acabe el examen, activamos una tarea como la de entregar el justificante, pero que sea subir examen y que podáis hacer fotos del folio, por favor, ya os diré que escribáis bien porque yo se me da muy mal lo de leer en plan así las letras y tal y, y nada, será escribirlo, hacer fotos o por preguntas o por la hoja entera y subírnoslo. Y las notas las tendréis que tener en un plazo de 2 días. ¿Vale? O sea, no, porque la selectividad para todos es la semana que viene y no podemos deciros la nota el mismo día. O sea, queremos que os organicéis y que lo saquéis bien, entonces no os preocupéis. Me ha sonado un ruido raro y no sé qué significará. No sé si es que alguien ha. Ay, sí, dime. Yo que levanté la mano. Una cosa, ¿cómo vais a hacer para que el examen sea lo más parecido al de cada comunidad autónoma Vale, o que englobe todas? vale, te digo. Por ejemplo, el otro día hablé con alguien de Canarias, eres de Andalucía, imagino, ¿no?
Extremadura. No, soy de Canarias. Ah, de Canarias, vale. He visto que en Canarias tenéis, es que yo con los acentos soy muy malo, perdona. Tenéis 20 preguntas, ¿verdad? Sí, Vale, entonces eso es un problema que nos ha planteado, porque yo lo estamos hablando los profes y bueno, pues no sabemos qué hacer. Yo en Castilla y León tengo 10 preguntas y hay que elegir solo 5. Cada una vale 2 puntos y tal. Vosotros tenéis 10, las preguntas son más cortas. Entonces, bueno, si el modelo de Canarias se ajustase al de alguna comunidad más, lo podríamos valorar. Si no, pues quizás solo Canarias tenga uno y el resto se adapten a uno en concreto. Para mí el de Castilla y León es el mejor porque no os marean tanto, porque tener que leerse 20 preguntas antes de empezar un examen es una tortura y es mejor tener 10 e ir contando, ya os diremos cómo hacerlo, esta sí, esta no y tal. Entonces, no os preocupéis y en caso de que no se pareciese a vuestro examen, la exigencia va a ser la misma. O sea, si yo a ti te pongo en vez del examen tuyo, el de Castilla y León, por ejemplo, la exigencia es la misma en cuanto a tiempo. Y quizás en vez de preguntarte, fíjate, tienes 20 preguntas y tienes que coger 10. En vez de preguntarte 2 de bioquímica, bueno, yo también voy a poner 2, yo creo, pero en vez de ponerte 4 de bioquímica, lo mismo yo te pongo en mis 2 preguntas esas 4, ¿sabes? Entonces va a estar todo compensado. Y una duda, vale, vale. ¿podéis hacer también tipo test? O sea, algunas preguntas o algunas partes o de Es algunos que temas. el tipo test solo lo haríamos si en alguna comunidad se hace test. Y es que yo creo que en ninguna comunidad hay test. De hecho, en el Edmodo cuando entres vas a ver que hay test de todas las partes de bioquímica y de microbiología. Yo he hecho test, ¿vale? ¿Qué me dices que hay test? Ay Dios. Bueno, pues quizás esa opción la tengo que contemplar con los otros profes, porque no había contado con que hubiese test. Entonces, ¿te perjudica, te perjudica a ti lo del test? O sea, eres de Castilla-La Mancha. Esperad un momento que conteste él. Es que claro, si hay gente de Castilla-La Mancha, pues tendremos que hacer quizás... Bueno, a ver, yo también te digo, el test, pero si no lo que puedo hacer es que suplimos, veo cuántos puntos es el test. Por ejemplo, si os dan solo 2 puntos de test y quizás pues por ejemplo, a ti te hago hacer una tarea solo de un test, pero bueno, como subimos tantos a Edmodo de test de todas las partes, bueno, quizás podíamos hacer uno solo para ti o un test que no me cuesta nada hacerme un test en un momento y subírtelo, ¿vale? Lo que pasa es que no queríamos hacer 19 exámenes distintos, no sé cuántas comunidades hay, porque, perdonadme, no lo voy a decir a un número aleatorio porque no me las sé, pero yo que sé, las que haya y no podemos hacer 20 exámenes distintos, ¿no? Sobre todo porque estoy corrigiendo lo mismo, yo no sé cuántos vais a ser, pero si son 80 chicos, 100, 200, corregir 100 distintos, 50 de otro, pues es un lío increíble, ¿no? Pero vamos, que no os preocupéis que todo lo que esté de nuestra mano para ayudaros, os ayudamos. Más cosillas, chicos. Pues muchas gracias, Víctor. ¿Y el vídeo, desde cuándo está disponible o cómo El de hacemos esta, para el de volver a esta clase. verlo? El de esta clase de ahora mismo, dices. Sí, y esos 2 o 3 que has mencionado que hay de antes, de antes. Ah, pues nada, esos como ya están subidos, colgaré el enlace esta noche porque ahora tengo que salir. Y este de hoy, pues yo creo que también tengo que ver si no salen vuestros nombres y tal. Y la voz no sé qué haré cuando habléis, pero bueno, si no os importa mucho, no sé. Y ya os digo que luego los vídeos solo los podéis ver vosotros, entonces no los va a ver nadie más. Y nada, no tenéis ninguna pregunta más ni del temario, ni de exámenes, ni del examen simulacro, ni de cómo subir el documento, ni nada. Yo os leo el chat, aunque parezca que no, os le leo. Vale, ok, pues nada, muchas gracias a vosotros. Y nos vemos mañana otra vez. Esta semana tenéis ya Inmuno y a mí ya no me veis después del miércoles hasta final de mes, o sea que bueno, así descanséis un poco. Hasta mañana y de todas maneras os digo una cosa, si tuvierais dudas de lo de hoy que han quedado sin resolver, o a Edmodo o mañana antes de empezar la clase me lo decís y las vemos, ¿vale?
Así que nada, chicos. Y otra cosa, última vez y ya me callo. Eh, Antes de estas clases, sí que es verdad que podríais darle un pequeño... O sea, me ha preguntado hoy una persona por privado que cómo se podría organizar el examen para sacar buena nota y tal. Y entonces yo os lo quiero contar a todos y yo, mi idea es, todos los días, ya sé que tenéis muchas asignaturas, pero que dediquéis una hora a la biología, a lo que se dé en la clase que demos a la tarde. Pero que no sea una hora de diferencia, que lo estudiéis por la mañana y luego esto por la tarde. Lo repaséis con nosotros y que el fin de semana hagáis exámenes de PAU. Y luego al final hacéis el simulacro y yo creo que es que tenéis que sacar un 10 en el examen, o sea, estoy convencido. Estáis sacando muy buenas notas en lo de modo, o sea que... Pues nada, chicos, mañana nos vemos y... Bueno, chicas sobre todo. Mañana nos vemos y que tengáis buena tarde, ¿vale? Y venga que está ya aquí a la vuelta de la esquina y os va a salir genial. Venga, nos vemos mañana. Adiós. Dios.